les doy la bienvenida a, a las charlas, a las Corpus Talks que ha organizado Corpus Alliance dentro del Challenge número 40, que la verdad que ha sido, o sea, un gran honor poder participar y estar presente aquí en esta sesión con José Cordeiro, que nos va a hablar de la muerte de la muerte. Le agradezco a todo el mundo que puedan participar en esta sesión, de la cual vamos a aprender muchísimo, y le agradezco especialmente a José Cordeiro por tener la amabilidad de compartir su conocimiento con todos nosotros. Sí, les voy a pedir que por favor mantengamos los micrófonos en silencio y que al final de esta sesión José va a hablar durante 20 minutos aproximadamente y vamos a dejar al final 10 minutos para poder hacer preguntas. ¿Ya? Así que José, cuando quiera. Pues muy buenos días, muy buenas tardes. Es un gusto poder acompañarles. Yo conozco a Francisco Palau de hace más de 10 años, cuando él fue uno de los alumnos españoles en Singularity University, donde yo soy profesor fundador y tocamos todos los temas del futuro. Así que de verdad es un placer estar en esta iniciativa de Purpose Alliance. Y yo voy a hablar sobre el tema más fascinante de todos, como digo, que es la muerte de la muerte, que ha sido el interés de la humanidad desde el inicio, como sabemos por el primer libro en la historia, que es la epopeya de Gilgamesh, que es sobre inmortalidad. Lo mismo con el libro de los muertos en Egipto, y los faraones también buscaban la inmortalidad. Y el emperador chino, Qin Shi Huang, el famoso emperador de los guerreros terracota, en China también buscaba la inmortalidad. Y los españoles, cuando llegaron a América, Juan Ponce de León buscaba la fuente de la eterna juventud. Y en la Biblia también lo dice, que el último enemigo que será vencido es la muerte. Lo que pasa es que antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Yo soy un ingeniero del Massachusetts Institute of Technology, que trabajé mucho tiempo en energía y ahora en longevidad, porque la industria más grande del mundo en el futuro será la industria de la longevidad. Dirijo el Millennium Project para Iberoamérica y nosotros vemos las tendencias y los cambios mundiales y cada año publicamos un informe sobre el futuro de la humanidad. El más reciente es sobre escenarios para el año 2050, que pueden descargar gratis de la página del Millennium Project y donde tenemos 3 escenarios para el futuro, en uno de los cuales ya somos inmortales. ¿Y por qué el tema de la inmortalidad en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID? Porque si vemos, el principal riesgo para muerte con COVID es la edad. La edad es decir, el principal factor de riesgo. Los niños no se han muerto de COVID, pero las personas mayores sí. Sin embargo, COVID es una pequeña pandemia. A nivel histórico, COVID es una pandemia bastante pequeña. No compara en nada con la peste bubónica, que mató a 1 de cada 4 europeos. El 25% de los europeos murieron durante la peste bubónica. Y otras enfermedades como la gripe española, que no fue ni gripe ni fue española, también se estima que mató a 50 millones de personas, o el SIDA ahora, el SIDA se estima que ya va cerca de los 40 millones de personas que fallecieron. Entonces, COVID es una pequeña pandemia en términos históricos y sin embargo ha paralizado al mundo. De manera que ahora tenemos que paralizar al mundo por la verdadera gran pandemia que es el envejecimiento. El envejecimiento, como mencioné, es el principal factor de riesgo para todas las enfermedades, para influenza, para cáncer, Alzheimer, problemas cardiovasculares. El principal factor de riesgo es el envejecimiento. Incluso si pudiéramos curar, por ejemplo, el cáncer, curamos todos los cánceres, solo ganamos 3 años de vida, porque algo más nos mataría. Y si curamos todos los problemas del corazón, expandiríamos la expectativa a 4 años. Y si curamos cáncer y corazón, pues 7 años. Pero
si curamos el envejecimiento, expandiríamos la vida por décadas y décadas. Si detenemos el envejecimiento y si lo revertimos. De manera que ahora se está pensando pasar de lo que tenemos hoy actualmente, un sistema realmente de enfermedad, a un sistema de salud de verdad, y donde el principal factor de riesgo esté en el centro y sea el envejecimiento, como vemos a la derecha. Hasta ahora, las enfermedades las atacábamos por separado y no relacionadas. Hoy tenemos que cambiar el modelo y atacar el envejecimiento, que es el centro de todas las enfermedades. Es la madre de todas las enfermedades crónicas. Y por eso 5 años atrás, mi coautor David Wood, que es un doctor de Cambridge, Inglaterra, y yo estudié también en Cambridge, pero Cambridge, Massachusetts, decidimos escribir un libro sobre el problema más grande de la humanidad, que no es el cambio climático, que no es el terrorismo, que no son las guerras, que no son los suicidios, etcétera, etcétera. El principal problema de la humanidad es el envejecimiento. Más de 2/3 partes del mundo, de las personas en el mundo, mueren de enfermedades relacionadas al envejecimiento. Y por eso publicamos La muerte de la muerte, que se convirtió en un bestseller internacional en español rápidamente, número 1 y número 5 de ventas, número 1 en papel y número 5 en Kindle, en formato electrónico. Y estamos donando las regalías del libro, los beneficios, para 2 fundaciones. Una fundación en Estados Unidos y otra fundación en España. Apadrina la ciencia para que la gente sepa que el envejecimiento se puede curar. Esto es especialmente importante en España, porque en España la expectativa de vida hoy es la segunda más alta del mundo, y al paso que va puede convertirse en 20 años en el país más longevo del mundo. Pero esto significa que la gente sigue envejeciendo y por lo tanto con enfermedades relacionadas al envejecimiento. El libro, después de ser un mega bestseller en español, lo publicamos en portugués, lo publicamos en francés, en ruso salió en 2 ediciones y ahora está saliendo pues en turco, en chino, en alemán y en más idiomas. Este verano saldrá en inglés, en japonés, en coreano, etc. Así que como ven, es un bestseller internacional por todo el mundo y se lo recomiendo. Acaba de salir hace unas semanas en Alemania y también fue el segundo libro más vendido en Alemania. Y ahora pues está en China también moviéndose mucho. ¿Por qué en China? Porque en China hay un problema demográfico enorme. Hay una implosión demográfica. Hoy en China hay muy pocos niños y muchas personas mayores. Y la población a partir de este año comienza a disminuir. Llegamos a lo que sería el pico de China y China va a pasar de ser el país más poblado del mundo a ser el tercero más poblado, porque India este año ya sobrepasa a China y después de India en el futuro se estima que Nigeria va a ser el segundo país poblado. De manera que esto es una grave crisis demográfica en China. Muchas de las ideas que yo planteo son también similares a las de mi amigo de MIT, Ray Kurzweil, que escribió La singularidad está más cerca y que ahora va a sacar la continuación que se llama La singularidad está más cerca, más cerca. La idea de la singularidad es que en el año 2045 vamos a tener inteligencia artificial a niveles humanos, porque las computadoras, los ordenadores duplican su poder cada 2 años y el precio baja. Este año 2045 se ha hecho popular porque incluso es el año cuando pensamos que vamos a ser inmortales a través del rejuvenecimiento biológico. Yo soy de los profesores fundadores de Singularity University en el año 2009 en la NASA, financiada por Google en California, donde Francisco Palau fue un alumno en el año 2011, y hablamos de la singularidad, de la inmortalidad y de todos los grandes desafíos del futuro.
Hay 4 tecnologías que están convergiendo en la singularidad, que llamamos nano, bio, info y cogno. Nano y bio son el hardware de la vida y cogno e info son el software de la vida. Y entre el año 2029 y 2045 vamos a llegar a la singularidad y a la inmortalidad, porque todo se está acelerando. Las tecnologías exponenciales hacen que el cambio sea más rápido, las cosas más pequeñas, más baratas y mucho mejores. Cuando yo comencé a estudiar computación, informática, hace 40 años, usábamos las tarjetas perforadas de IBM, que como pueden ver eran 10 por 100 columnas, 10 por 100, eso daba 1000, un K, era un K de memoria. Pero después de que se agujereaban, no se podían modificar. Y se inventaron, por eso, las primeras memorias electromagnéticas. Las primeras eran de 8 pulgadas y también de 1K. 1K. Como digo yo, 1K mecánico y 1K electromagnético hacen una caca de memoria teníamos hace 40 años. Pero pasamos de la caca a 512 cacas, luego a 1.4 mega, y hoy tenemos ya pendrives de 1 terabyte. Hemos pasado en 40 años de una caca a 1 terabyte. Y esto continúa, las tecnologías exponenciales continúan, pero no solo en computación, también en salud y en medicina, pero más rápido, más rápido. La secuencia del genoma humano se inició en 1990 y terminó en el año 2003 y costó más de $1 billón. Es decir, 13 años, billones de dólares para secuenciar el primer genoma humano. Hoy, en el año 2023, podemos secuenciar el genoma completo por $200 en un día. Y esto continúa mejorando, un aumento exponencial en el tiempo y en el costo. Y ahora pasamos de leer a escribir genomas con la biología sintética. Ya se escribió el primer virus artificial, se creó un virus artificial. En el 2010 se escribió el genoma de una bacteria y para el año 2045 podremos escribir, modificar, mejorar el genoma humano. Y esto nos lleva al tema del envejecimiento que hoy consideramos como una enfermedad, pero una enfermedad curable, ya que se habla incluso del dividendo de la longevidad. Mantener a la gente saludable, no enferma, va a generar enormes beneficios económicos, ingresos económicos si la gente no envejece. De hecho, es cambiar el Pareto que tenemos hoy en dinero y en tiempo. Ahora se gasta el 80% del gasto médico en el último 20% de la vida de las personas, pero trágicamente igual se mueren. Después de que gastamos el 80%, igual la gente fallece. La idea es que ahora sea al revés, que la gente viva más y invirtiendo al comienzo de la vida, no al final, sino al comienzo de la vida. En los últimos 20 años se ha logrado duplicar la vida de los ratones. Hoy tenemos ratones que viven el equivalente de 200 años humanos y mosquitos que viven el equivalente de 400 años humanos y gusanos que viven 1000 años humanos equivalentes. Son lo que llamamos los gusanos Matusalén porque viven 1000 años equivalentes. Esto se ha hecho en las últimas 2 décadas. ¿Qué piensan que vamos a hacer en las próximas 2 décadas? Mucho más, mucho más, porque estos cambios son exponenciales, no son lineales, exponenciales. La ciencia avanza exponencialmente. Además, hoy sabemos que hay células inmortales. Las células cancerígenas se descubrió en 1951 con la paciente Henrietta Lacks, que falleció de cáncer, que sus células no envejecían y sus células siguen vivas hoy. Desde 1951 sabemos que las células cancerígenas no envejecen.
siguen reproduciéndose y siguen creciéndose constantemente. Y por eso se llaman células inmortales biológicamente. Pero no solo el cáncer es inmortal biológicamente, también las mejores células, que son las células germinales, que tenemos todos para la reproducción. Las células germinales tampoco envejecen. Además, hoy sabemos que hay pequeños animales, como las sidras, que también son biológicamente inmortales. Y las bacterias, que fueron las primeras formas de vida, también se consideran biológicamente inmortales porque no envejecen. Eso no significa que no mueran, siempre pueden morir. Les cae una piedra o se las come otro organismo, pero lo importante es que no envejecen. Y por si acaso tenemos el plan B. También podemos congelar a las personas para reanimarlas en un futuro. Y yo criopreservé al primer español en la península ibérica en el año 2016. Y ya tenemos 4 españoles criopreservados. Pero este es el plan B. Creo que todos ustedes van al plan A, la inmortalidad, como propuso mi amigo Aubrey de Grey, el científico quizás más conocido porque lleva 20 años en esta campaña. E incluso Technology Review, la famosa revista de tecnología de mi alma mater de MIT, dijo que esto era imposible, que Aubrey de Grey era un charlatán. Sin embargo, ha avanzado tanto la ciencia que hoy vemos que no solo es posible, sino que estamos muy cerca. Y la misma revista Technology Review dijo que el envejecimiento se acabó, si lo queremos. Estamos muy, muy cerca de curar el envejecimiento. Y como dijo el filósofo Arthur Schopenhauer, toda verdad atraviesa 3 etapas. La primera etapa es ridiculizado. La segunda etapa es atacado violentamente y la tercera etapa es aceptado como evidente. Y hacia eso vamos, a un mundo donde la inmortalidad va a ser normal. Como dice mi amigo Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, en su libro Viaje Fantástico, Vivir lo suficiente como para vivir para siempre, él habla de 3 puentes a la inmortalidad. El puente de los años 2010, el puente de los años 2020, con las primeras terapias de biotecnología, y el puente de los años 2030, con las primeras terapias de nanotecnología, que nos llevarán a los años 2040 con inteligencia artificial y con la cura del envejecimiento. Las compañías de Silicon Valley ven que esto es real, están invirtiendo billones de dólares, miles de millones de dólares, como Google, que Google dice que la muerte es un problema técnico y la muerte va a tener un problema, una solución técnica, una respuesta técnica. Lo mismo Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una bióloga médica, que van a curar todas las enfermedades a través de su fundación, incluyendo el envejecimiento. O Microsoft, que dice que vamos a resolver el problema del cáncer ahora que hemos secuenciado el genoma. O Apple, cuyo presidente Tim Cook dice que Apple será recordada por lo que hará en salud, que apenas está comenzando. Apple está mudándose también a salud, medicina, igual que Microsoft, que Facebook, que Google. Y Apple también. Este va a ser el mercado más grande del mundo, 8 trillones de dólares al año, increíble. Este ecosistema ha crecido de millones, ahora a billones, pronto a trillones de dólares. La industria más grande del mundo, un ecosistema jamás visto. Yo no sé qué hacen ustedes y no me importa, pero si no están en longevidad, no están en el futuro. Estas serán las empresas más grandes de la historia de la humanidad. El propio hombre más rico, Jeff Bezos, ha creado una compañía para rejuvenecimiento biológico, donde ha invertido 3 billones de dólares. Esta compañía se llama Altos Labs y es para rejuvenecer a las personas. Arabia Saudita ha creado una fundación para el rejuvenecimiento biológico y está invirtiendo $1 billón al año por las próximas décadas.
Se llama Hevolution, Health plus Evolution, la Fundación Hevolution. Y en Dubái, yo estuve ahora para la apertura del Museo del Futuro, dando unas conferencias sobre inmortalidad con otros científicos. Ha llegado el momento del rejuvenecimiento biológico. Y hace 4 meses tuvimos en Madrid al Premio Nobel de Medicina Shinya Yamanaka, que descubrió los genes para envejecer y rejuvenecer. Hoy sabemos que es posible, que es científico y que es una cuestión de tiempo cuando vamos a rejuvenecer a las personas. Y el biólogo de Harvard, David Sinclair, habla mucho de esto, de lifespan, why we age and why we don't have to age. ¿Por qué envejecemos y por qué no tenemos que envejecer? Y ha logrado rejuvenecer ratones. Esto está comenzando y va a un paso exponencial. De manera que yo en el futuro pienso ser más joven, pero no a través de una aplicación rusa como FaceApp. No, nada de aplicaciones rusas. Yo pienso ser más joven porque vamos a tener las tecnologías para el rejuvenecimiento biológico en las próximas 2 décadas. Pero hay que meditar, hay muchas consideraciones. A mí me encanta la meditación, pues como dicen los chinos, todo tiene yin y yang. Siempre hay el lado oscuro de la fuerza, el yin y el yang. Pero vamos al mundo del futuro y los chinos dicen, vamos a iluminar el mundo. En vez de maldecir la oscuridad, vamos a iluminar al mundo. Porque hay 2 posibilidades, como ven en Corea. La Corea del futuro iluminada, futurista, y la Corea del pasado a oscuras en retroceso. Termino con esta hermosa frase china que significa crisis. En China, la palabra crisis tiene 2 caracteres. El primer carácter significa peligro, pero el segundo carácter significa oportunidad. Estamos en la crisis más grande de la humanidad, con mucho peligro, pero con una gran oportunidad. Estamos entre la última generación mortal y la primera generación inmortal. Así que a leer La muerte de la muerte en el idioma que quieran, para que no se mueran, y porque estamos haciendo investigación científica sobre el tema del rejuvenecimiento. Bueno, muchísimas gracias y a sus órdenes para preguntas, comentarios, lo que deseen. Muchas gracias, José. Me ha encantado. Realmente que es un tema increíble. El futuro está ahí en el envejecimiento. No sé, invito a todos los participantes a ver quién quiere hacer una pregunta a José. Nos quedan exactamente 6 minutos y podemos aprovechar este espacio para preguntar. ¿Sí? Bueno, ¿Alguien? si no se quieren morir, si se quieren morir, Obviamente, no si quieren. Sí. ¿Octavio? Sí, buenas tardes. Mira, te he oído comentar que habéis hecho pruebas en animales y, por ejemplo, yo soy un agricultor de aquí de España y he pensado también que si habéis también probado con plantas, porque supongo que también son seres vivos, también tendrán su longevidad y tendrán que rejuvenecer o se han hecho estudios, ¿hay algún comentario o algún estudio sobre las plantas y pruebas en vez de animales con plantas? Claro. De hecho, en el capítulo 2 de mi libro explico mucho sobre las plantas. Las plantas son un gran ejemplo porque hay plantas que viven miles y miles de años. Hay plantas que están vivas, por ejemplo, del tiempo de Buda en India. Entonces, hoy sabemos, y bueno, en los Estados Unidos hay grandes árboles que tienen 5.000 años de antigüedad. Se está aprendiendo muchísimo también de las plantas. Hay una gran diversidad de expectativa de vida, incluso entre los mamíferos, no solo entre las plantas, entre los mamíferos. Por ejemplo, los ratones viven 2 años y las ballenas viven 2 siglos. ¿Por qué una ballena vive 2 siglos y un ratón vive 2 años? O porque hay plantas también que son plantas anuales
y hay plantas que viven milenios, miles de años. Todo esto se está investigando y está en el capítulo 2 de la muerte de la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿Otra Octavio. pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, José. ¿Cómo podemos conseguir el libro? Bueno, pues es un bestseller internacional, pero lo más fácil hoy en el mundo es Amazon. En Amazon ponen La muerte de la muerte y sale mi libro. De hecho, en varios países se puede descargar también en formato Kindle, formato digital, que es más accesible para muchas personas. Así que por Amazon, en formato electrónico o en formato físico, pero bueno, está en países grandes, con librerías grandes, está en México, está en Argentina, está en Brasil, en portugués, en Francia, en francés, en España, en español, etcétera, etcétera. Así que te lo recomiendo, Magali. Buena pregunta y muchas gracias. Sí. En el chat preguntan si consideras que existirá una adaptación de ingeniería o mejora genética para adaptarnos al cambio climático. Bueno, eso sería posible, claro. Es una de las soluciones también al cambio climático. Yo pienso también ir a Marte, como vamos a vivir mucho tiempo, y para ir a Marte sí que es más importante hacer cambios genéticos, porque la gravedad es distinta, la radiación es muy distinta, la duración de los días y las noches es distinta, entonces es más urgente hacer cambios en nosotros mismos, no tanto por el cambio climático, sino para ir a otros planetas. Eso sería importante, pero claro que es posible. Y bueno, incluso para la longevidad, esto viene por cambios genéticos. Qué interesante. José, me gustaría, no sé si alguien quiere agregar alguna pregunta, y si me permiten hacer la última pregunta a José. ¿Hay alguien? Bueno, la hago yo entonces. José, quería preguntarte cuáles son los conflictos éticos que tiene este tema. Pues los conflictos éticos diría yo que es de gente que no entiende bien que esto es el sueño de la humanidad y el sueño más bonito, no es el más feo, esto no es una pesadilla, este es el sueño más bonito que hemos tenido. Y te lo voy a poner desde el punto de vista médico. La gente quiere curar el cáncer. Yo diría que todo el mundo quiere curar el cáncer. Queremos curar Alzheimer. Yo pensaría que todo el mundo quiere curar Alzheimer o curar los ataques al corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si nosotros curamos el envejecimiento, curamos Alzheimer, curamos cáncer, curamos ataques al corazón. Entonces la lucha no es contra las enfermedades separadas, porque esto es básicamente medicina. La medicina, pero un extremo más allá. No solo a enfermedades separadas, sino a la madre de todas las enfermedades, que es el envejecimiento. Por lo tanto, yo diría que si alguien está en desacuerdo es porque no entiende esto y pregúntales tú a ellos. Bueno, ¿tú no quieres curar entonces el cáncer o no quieres curar los ataques del corazón? Etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el libro tiene un subtítulo que es La defensa moral de la inmortalidad, porque en los derechos humanos el primer derecho humano es el derecho a la vida, el derecho a la vida, y no solo de los niños o de los mayores, etcétera, de todos y por tiempo ilimitado. El derecho número uno humano es el derecho a la vida por todo el tiempo que uno quiera. Y bueno, y si te aburres, pues puedes morir, pero yo creo que nadie se va a aburrir porque la vida es maravillosa, sobre todo si vas a estar joven. El objetivo es estar indefinidamente joven, no indefinidamente viejo. Perfecto, muy interesante. José, te agradezco la presentación, ha sido o sea, me he aprendido un montón. Y bueno, para respetar el tiempo, me despido ya de ti para dar inicio a la próxima sesión. Cualquier persona que se quiera quedar, por favor, se mantiene en la sala. Y muchísimas gracias nuevamente, José. Y bueno, y espero que no... Larga espero que vida no y prosperidad. Larga vida y prosperidad para todos. Gracias. Un abrazo.